El día de hoy vamos a ver el tema fracturas. Para iniciar vamos a definir qué es una fractura. Una fractura la podemos definir como la pérdida de la continuidad ósea a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superan la elasticidad del hueso. Entonces, una fractura en resumen es la pérdida de continuidad que va a tener el hueso a consecuencia de un golpe, de una fuerza que va a superar la elasticidad del hueso, ¿sí? Que va a superar la capacidad que tiene el hueso de mantenerse unido entre sí. ¿Qué puede causar una fractura? Lo pueden causar caídas desde ciertas alturas o dependiendo del estado de los huesos, una caída simple podría provocar una fractura, por ejemplo en personas de la tercera edad. Traumatismos, accidentes automovilísticos regularmente pueden provocar fracturas, golpes directos y fuerzas repetitivas, ¿sí? Alguna persona que esté levantando un peso durante cierto tiempo determinado podría llegar a fracturarse. ¿Cuáles son los síntomas de una fractura? Deformidades en la extremidad. Evidentemente se va a deformar porque el hueso sale de su eje y pierde la continuidad entre sí. Entonces eso provocaría una deformación. Incluso si fuera una fractura cerrada, como vamos a ver más adelante, va a provocar hinchazón porque el hueso dentro de sí tiene una estructura llamada periostio que va a sangrar y eso va a provocar hinchazón. Puede provocar hematoma, también la acumulación de sangre en el área y entumecimiento. Muchas veces se puede sentir que la extremidad o el área que se fracturó está como comúnmente se le llama dormida. También puede haber ruptura de la piel en caso de fracturas abiertas, como vamos a ver más adelante. Movimiento limitado, es decir, incapacidad de poder mover las articulaciones en toda su extensión. Y también puede haber incapacidad de mover una extremidad, de no solo tener movimiento limitado, sino que tener una limitación completa de mover la extremidad. Vamos a avanzar con los tipos de fractura. Vamos a ver únicamente tres tipos de fractura. La primera es la fractura abierta y esta fractura es aquella donde existe una comunicación entre el hueso afectado y el exterior a consecuencia de una lesión. ¿Por qué dice que existe una comunicación del hueso afectado con el exterior? Porque como ustedes se podrán dar cuenta en este esquema que yo les coloqué, ¿sí? El hueso ha salido de su estructura, ha roto la piel y se ha comunicado con el exterior. Entonces a esto le denominamos fractura abierta cuando el impacto es tan grande que el hueso rompe la piel y se comunica con el exterior. Ahora vamos a ver las fracturas cerradas. En una fractura cerrada, la piel y los tejidos que cubren el hueso fracturados no han sido lesionados por este. Veamos la imagen acá. Si ustedes se dan cuenta, acá podemos nosotros identificar la fractura. En este caso sería una fractura de tibia. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de la fractura abierta, el hueso no ha comprometido la piel y no se ha comunicado con el exterior. Únicamente se encuentra fracturado en su interior y se encuentra aún dentro de la estructura a la que pertenece. Fractura conminuta o fractura multifragmentaria. Este tipo de fractura es aquella en la cual el hueso se rompe en varios fragmentos. Veamos este esquema. Acá tenemos un fragmento, dos fragmentos, tres fragmentos, cuatro fragmentos. ¿Sí? Las fracturas conminutas también pueden ser abiertas o cerradas. ¿Cómo vamos a identificar una fractura conminuta si es cerrada? La vamos a identificar a través de rayos X. El diagnóstico para las fracturas, para identificarlas, puede ser por la vista clínica, o sea, que nosotros veamos a simple vista como una fractura abierta, o bien se puede hacer un control de rayos X para determinar cuál es el tipo de fractura y cuál es el estado de la fractura.
Ahora veamos los primeros auxilios en fracturas. Lo primero que debemos hacer siempre que tenemos un paciente fracturado, quemado o con cualquier accidente es revisar las vías respiratorias, verificar si el paciente está respirando. Mantener a la persona inmóvil y calmada, es indispensable no moverla de su lugar y es importante explicarle que debe estar calmada siempre y cuando esté consciente. Examinar a la persona y buscar otras posibles lesiones. Hay que buscar si tuviera otra área fracturada aparte de la que sí está visible, pero es importante no moverlo de su lugar. Importantísimo, dependiendo de la gravedad, llamar a emergencias, tratar de mantener inmovilizada la zona. Hacemos mucho énfasis en inmovilizar la zona porque si nosotros manipulamos podríamos agravar la fractura. Si la fractura es cerrada, puede aplicar compresas frías para evitar la inflamación y detener la hemorragia interna. Esto lo podemos hacer para evitar estas dos situaciones, que se inflame y detener la hemorragia interna mientras llegara a emergencias. Esto regularmente lo podríamos hacer si sucede en casa. Si la fractura es abierta, busque un trozo de tela para detener la hemorragia. Es importante tratar de detener la hemorragia sin hacer mucha presión para no comprometer más el área fracturada. Como tarea deberán realizar un cuadro comparativo de los tipos de fracturas. Esta tarea deberán realizarla en su cuaderno y cualquier duda o consulta la pueden realizar a través de WhatsApp o de Google Classroom.